En los últimos meses, comadronas xincas, mayas y mestizas participaron en 4 consultas para brindar su opinión sobre el cumplimiento de los principales instrumentos del marco legal que ampara su trabajo en Guatemala. Durante las consultas, las comadronas identificaron los retos y las oportunidades para mejorar su relación con los servicios de salud y otras instituciones públicas. ¿A qué retos se enfrentan las comadronas? Eva María Escobar Miguel, soy de San Juan Ixcoy, del área norte de Huehuetenango. Llevo 20 años de ser comadrona. Inicié recibiendo mi primer hijo. No estaba nadie conmigo. Yo tenía 16 años cuando recibí a mi hijo. Mi abuela, mi bisabuela y mi mamá son comadronas. Uno de los retos ha sido el poder entendernos con el centro de salud, porque nosotras tenemos un conocimiento ancestral, algo que nosotras como comadronas lo traemos y no vamos a una escuela a aprender. Uno de los retos que hemos enfrentado hasta hoy en día es que también hasta las plantas medicinales pues ya están dejando de existir. Vemos que también eso es un parte de uno de los retos, y el centro de salud hemos tratado de enlazar juntamente con ellos para poder pues hacer un mejor trabajo en cuanto a las comunidades. En estas consultas se abordó la relación entre las comadronas y los servicios de salud. La mayoría de ellas expresaron que los servicios de salud no las toman en cuenta, ya que no les permiten acompañar a sus pacientes y se sienten discriminadas. Sobre esto, una de las comadronas señaló: hay mucha discriminación. La mayoría de las veces nos han atendido mal a las comadronas cuando llevamos a nuestras pacientes. Fui a dejar a una paciente al hospital y no la atendieron como debe de ser. Dio a luz en la sala de espera. El médico y las enfermeras corrieron, pero ya había nacido el bebé. Comadrona Maya. Las comadronas también expresaron que no se cumple lo establecido en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual reconoce el sistema de salud ancestral practicado por las comadronas de los 4 pueblos. Además, enfatizaron la necesidad de una colaboración estrecha entre las comadronas y el Ministerio de Salud para mejorar la salud materna en las comunidades. Esta colaboración debe darse según las siguientes acciones que responden a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Cumplir las políticas existentes con perspectiva cultural. Adoptar medidas consensuadas con las comadronas para garantizar el respeto de sus costumbres, idioma y tradiciones. Implementar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en los servicios de salud. Establecer programas y prácticas institucionales con pertinencia cultural. Facilitar la presencia del personal maya hablante en el sistema de salud. Incluir renglones presupuestarios para adquirir y entregar insumos a las comadronas. Asimismo, las comadronas manifestaron que han enfrentado retos para obtener y mantener el carnet que facilita el acceso a los servicios de salud y sobre todo al registro de los nacimientos que ellas atienden. Estos son algunos de los retos compartidos por las comadronas. Yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar como comadrona. En el centro de salud me querían quitar mi carnet porque recibí mi capacitación e insumos en otro centro. Me amenazaron en quitarme mi carnet. Comadrona Maya. ¿Qué es ser una comadrona? Estela Martínez López, vengo de la comunidad Aldea San Nicolás, San Manuel Chaparrón, del departamento de Jalapa. Es una experiencia muy bonita y es un servicio por vocación, por la necesidad que hay en las comunidades. El Ministerio de Salud registra 20.032 comadronas en todo el país. Las comadronas son pilares importantes en la salud materna y neonatal, proporcionando información y consejería en nutrición, planificación familiar y otros temas de la salud. Además, muchas veces asisten y acompañan en casos de violencia sexual. Su trabajo es extenso, pero muy cercano a cada persona y cada familia. ¿Cuál es el trabajo de las comadronas? Mi nombre es Silvia Susana Villatoro Hernández, vengo de Aldea San Juancito Monjas, del departamento de Jalapa. El trabajo como comadrona que yo hago, de hablarles a las señoras, de capacitar a las señoras de cómo llevar un tratamiento, primero de cuando salen embarazadas, que vayan a un puesto de salud, a su control prenatal, que lleguen hasta el centro de salud con su tratamiento. Luego, si van a dar a luz, al hospital, pero si no les da tiempo, ¿verdad? Pues ahí en la comunidad del hogar, ahí se les presta el servicio.
El Congreso de Guatemala declaró el 19 de mayo como Día Nacional de la Comadrona, estableciendo que el Ministerio de Salud observará que las comadronas guatemaltecas sean reconocidas y respetadas sin discriminación. Este decreto reconoce la importancia de las comadronas de los 4 pueblos, quienes con su conocimiento ancestral, trabajo y liderazgo son muchas veces el primer servicio de salud que buscan las mujeres y sus familias. Las comadronas son un pilar para la atención comunitaria, la prevención y la promoción de la salud, siendo un enlace entre la paciente, su familia, la comunidad y los servicios de salud. La labor de las comadronas contribuye al bienestar y la salud de las comunidades. También enriquece y fortalece el tejido social y cultural. Es crucial reconocer y valorar su dedicación diaria, pues su impacto perdura más allá de las fronteras del cuidado médico, dejando una huella imborrable en nuestra sociedad.